y sigues las leyes de Dios, entonces, pues, ¿qué cosa estás haciendo, no? ¿Estás simplemente entrando a las iglesias a rezar o estás haciendo algo por los demás, ¿no es cierto? Ayudando a los enfermos, a los necesitados, ¿no? Prestando algún tipo de ayuda al ser humano. Eso te convierte en cristiano, ¿no es cierto? Pero según la canción, no, pues según la canción, hay gente que se mete en las iglesias solamente a rezar y después no hace absolutamente nada más, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, vamos a ver ¿ustedes ven la viñeta, jóvenes? ¿Mm? ¿Identifican a los personajes? Exacto, muy bien, Candela, son los de Vuelta al Barrio, ¿no? Y ahí, bueno, esa es una serie interesante, muy divertida, ¿no? A mí me encanta verla, jóvenes, ¿por qué? Porque co- tiene pues situaciones muy cómicas, muy chistosas, ¿no? Y no solamente te hacen reír, sino te hacen pensar también, porque algunas de las frases, de los entretelones que hay en la serie, te empujan a eso, ¿no? A pensar, a razonar, ¿no? Y pasando por la forma de expresión, por el lenguaje, ¿no? Por la forma como entienden cada palabra, cómo entienden cada frase y cómo expresan también cada frase. Entonces sí, es importante eso, ¿no? Y claro, es muy diferente a las otras producciones nacionales porque las otras pues lo único que te hacen es llorar, ¿no? Un mar de lágrimas es eso. Entonces, de vuelta al barrio, pues tiene una interesante, eh, un interesante argumento, ¿no? Para contar. Bien, jóvenes, lo que dice doña Amanda, ¿no es cierto? Cuando hace la pregunta, ¿qué haces? ¿No es cierto? Ese es el espíritu del tema, jóvenes. El tema de hoy es el verbo. Y el espíritu de ese verbo, ¿no es cierto? El espíritu de esa frase, de ese verbo, es esta pregunta. ¿Qué haces? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el verbo es acción, entonces pues el qué haces implica acción, implica que tú estás haciendo algo, ¿no es cierto? Vamos a ver. El verbo, jóvenes, expresa movimiento, que es danzar, correr, escribir, ¿no? O estado, esperar, tener, sufrir. Procesos, organizar, crecer, expandir. Sentimientos, amar, querer. Jóvenes, hay que mencionar que en el, estado el caso del estado y del sentimiento son verbos que no implican movimiento, ¿no? Pero, claro, en el estado, pues, es el estado porque estás en esa condición. En lo de sentimiento, ¿no es cierto? Hay una, hay una proyección psicológica, espiritual, ¿no es cierto? En cuanto en cuanto al suceso en sí, en cuanto a la actividad en sí, ¿no es cierto? Yo amo, yo quiero, ¿no? En cuanto en el proceso, son un conjunto de movimientos, ¿no? Conjunto de movimientos que básicamente van separando etapas, ¿no es cierto? Organizar, crecer, expandir, ¿no es cierto? Porque tienen otra lectura, ¿no es cierto? Bien, jóvenes. Entonces, eso básicamente es el verbo, ¿no es cierto? Es el verbo. Entonces, el verbo expresa movimiento, pero no en todos los casos, ¿sí? Vamos a ver. Luego tenemos el caso de la definición y las flexiones. Jóvenes, el verbo presenta 5 flexiones, que son persona, número, tiempo, modo, aspecto, ¿no? Esas este, son las flexiones que cuenta el verbo. Persona. En la persona, jóvenes, vamos a ver que el verbo se refiere a la primera persona, que es el yo, a la segunda persona, que es el tú, y a la tercera persona, que es él o ella. ¿Sí? Claro. Este, son personas, son las tres principales, ¿no es cierto? No hay más jóvenes, no hay más. Y si alguien te puso, pero ¿y el nosotros? Ah, no, el nosotros pues es el plural del yo. Aunque claro, la Real Academia
ahora ha dado permiso correspondiente para que tú utilices el término yoes o plural, ¿no es cierto? Parece un poco ilógico, pero bueno, pues son normativas y pensamientos de la RAE, ¿no es cierto? Bien, entonces, jóvenes, en la persona solamente existen tres personas gramaticales. Yo, tú, él o ella, nada más. Ahora, en el número entendemos que hay singular referente a una sola persona, que puede ser el yo, o puede ser el tú, o puede ser el él o ella, o el plural, que son los varios, que significan pues nosotros, vosotros, ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces singular y plural. En el tiempo tenemos en cuenta que hay una línea que avanza, que sigue avanzando, ¿no es cierto? Y que incesantemente está cambiando. Por ejemplo, el pasado. El pasado son las acciones que ya hicimos. El presente son las acciones que recién estamos haciendo. Y el futuro son acciones que después lo haremos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en ese caso, jóvenes, el tiempo verbal solamente tiene tres elementos: pasado, presente, futuro. Luego está el modo. En el modo vemos, ¿qué cosa es el modo? El modo es la manera como tú te expresas, la manera como tú comunicas, la manera como dices algo, ¿sí? El modo verbal. ¿En qué consiste? Consiste pues en tres tipos de modos, ¿no? El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo indica lo real. Pasado, presente, que se evidencia la realidad. En cambio, cuando tú dices futuro, el futuro, pero si todavía no empieza, ¿por qué tiene que ser real? Si de repente no lo es, y si de repente no sucede, no, aun cuando sea futuro es real. Imagínense que yo le digo, jóvenes, vamos a ver, nos vamos a conectar el sábado a las 9 de la mañana. El sábado ustedes entran y no hay nadie, o sea, yo no estoy. Ustedes esperan 15 minutos, 20 minutos, media hora, se van. ¿Ya? Y después dicen, profesor, no nos hemos conectado el sábado. Así pues, pero la acción fue real. O sea, yo anuncié algo real. Afirmé categóricamente que me voy a conectar con ustedes el sábado. Pero si no lo hice, pues si no lo hice, pues porque soy irresponsable, no tengo palabra, no sé, me sucedió un accidente, quién sabe. Pero jóvenes, de que la afirmación fue real, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que entender eso, ¿no? Me refiero a la expresión, que es real. Modo subjuntivo. En el modo subjuntivo vemos la posibilidad. ¿Ya? O sea, ojo, es lo posible, es la posibilidad. O sea, puede que no, puede que sí, ¿no? ¿Y cuáles son las marcas? Para que tú entiendes que es subjuntivo. A la marca, pues, es ojalá. Ojalá, quizá, ¿no? Esa es la marca. Ojalá, quizá. ¿Ya? Y modo imperativo. Quisiera también, ¿no? Quisiera, ¿no? Quisiera que acabara pronto. Pues quisiera, ¿no? Ahora, modo imperativo es el mandato, ¿no? Ahora, jóvenes, cuando ustedes dicen modo imperativo y yo digo mandato, entonces todo el mundo piensa, pues, entonces, pues, cuando me mandan. La pregunta es, ¿cómo te mandan? ¿No? Dicen, a ver, Antonio, limpia tu cuarto. Entonces, pues ahí te están ordenando, pues, ¿no? Si tu papá o tu mamá está de mal humor, dice, Antonio, limpia tu cuarto. Entonces, pues, tú identificas en el tono de voz, ¿no? En el tono de voz y en la forma de decirlo, que hay una orden, hay un mandato expreso. O sea, es de capitán a sargento. ¿Entienden, jóvenes? Ahora, pero el modo imperativo, aun cuando sea mandato, no tiene por qué sonar como a mandato, ¿no? Entonces, pues, a mi hija yo le digo, pues, vale, hijita, mi hija se llama Valeria, vale, hijita, ya son las 8, ahorita se va el agua, los platos, por favor. Mi hijita, pues, entiende que tiene que ir a lavar los platos, ¿no es cierto? Antes que se acabe el agua, ¿no? Pero, jóvenes, yo en ningún momento he utilizado la frase
Valeria, lava los platos, ¿no? Entonces, eso es mandato. Y claro, muy bien cámara, ¿no sé, no? Pero en ese caso, sí, el cállate, por ejemplo, implica una orden terminante, tajante, ¿no? O sea, nadie dice, pues, cállate, o sea, con suavidad, ¿no es cierto? Aun cuando sea así, implica una orden, implica un mandato, y de mal talante, así sea suave, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos que buscar las maneras de comunicarnos, ¿no es cierto?, en el modo imperativo, sin que suene a mandato, sin que suene a bravuconería, sin que suene a fuerza. ¿Qué cosa implica, este, yo, Javier, limpia tu cuarto? Eso pues es una orden hecha con mal tono, ¿no? El hecho de que tú des una orden, eso digo a los hermanos mayores, para que le digan a los hermanos menores, ¿no es cierto? El hecho de que tú digas una orden, ¿no es cierto?, no implica que tengas que ser cortés. O sea, perdón, no implica que tengas que ser bravucón, pues. No, estás diciendo una orden, sí, pero una orden dicha en un contexto familiar, que no tiene que ser agresivo, que no tiene que ser violento, ¿no es cierto? ¿Puedes, por favor, arreglar tu cuarto, Javier? ¿Me haces el favor? Gracias. Ahí también, pues, cuando yo digo gracias, ¿no es cierto? Ahí también hay un poco de orden, un poco de tono altisonante. Entonces, jóvenes, hay que buscar las maneras de expresar una orden, un mandato, sin que parezca hacerlo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar bastante. Bien, entonces ese es el modo imperativo. Vamos a ver. Y el aspecto, jóvenes, significa que una acción tiene que ser perfecta o imperfecta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es perfecta la acción cuando ha terminado, cuando ya acabó, ya no hay nada. Se acabó, pues. Amé, pues, ya no amo, ¿no? Amaste, amó, ¿no? Y en el pasado compuesto, he amado, has amado, ha amado. Esas acciones son perfectas porque ya terminaron, ya acabaron, ya no hay. ¿Sí? Es perfecto. En cambio, es imperfecto cuando la acción no termina. Pues no, pero sí tiene el pasado. Así pues, hay acciones que en el pasado no terminan. Amaba, por ejemplo. Amaba, amabas, amaba. En el pasado sigue amando. Yo la amaba. En el pasado. Y en ese pasado sigo amándola. Porque una acción es una acción que todavía no acaba. ¿No? Todavía no acaba, jóvenes. En el pasado. En el pasado sigue estando. Pero en el pasado, pues. Ya no en el presente. Ahora, el presente también es otra acción imperfecta. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo en este momento algo. Escuchas la clase, escribes, anotas, pero anotando, pues. Sigues escuchando, sigues anotando. Una acción que todavía no termina, que todavía no acaba, ¿no? Entonces, jóvenes, pues, es una acción inconclusa, es una acción imperfecta. El futuro ni siquiera comienza. Es una acción que ni siquiera comienza, jóvenes. Entonces, por lo tanto, pues tiene que ser imperfecta, jóvenes. ¿Ya? Por eso, perfecta, acción acabada. Imperfecta, acción no terminada. ¿Ya? Eso en cuanto al aspecto, jóvenes, al aspecto gramatical. Ahora, y eso es importante, ¿ah? ¿Cómo vas a reconocer un verbo? ¿Cómo lo reconoces? El verbo, jóvenes, actúa como núcleo predicado y se presenta, o sea, se presenta bajo tres formas distintas: simple, compuesto y perifrástico. ¿Qué significa esto? Simple, porque el verbo lo expresa una sola palabra. Juan cocina. Ella piensa. ¿Cuáles son las palabras rectoras? Las palabras rectoras son cocina y piensa. Esas palabras expresan movimiento, expresan acción. Cocina y piensa. En el compuesto dice, el verbo consta de verbo auxiliar más participio. Juan ha cocinado, ella hubo pensado. Jóvenes, en realidad, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. Vamos a editar esto, jóvenes. A ver.
A ver, jóvenes. Vamos a poner acá un texto. Vamos a decir que hemos dicho que el verbo compuesto, tiene una forma, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, jóvenes, primero, así, y luego vamos a poner, vamos a hacer en rojo nomás, vamos a hacer en rojo. Ya está. Y vamos a separarlo para que tenga mayor amplitud. Está. Verbo compuesto. El verbo compuesto, jóvenes, está formado por el verbo compuesto está formado por, hemos dicho, un verbo auxiliar, ¿no? Un verbo auxiliar. Ya. Más un verbo principal. ¿Ya? Es un verbo principal. Principal. Ahí está. ¿Ya? Y lo vamos a poner en negro. ¿Ya? Verbo principal. Ahora, jóvenes, entonces, en este caso, vamos a ver. Ese verbo principal, ¿cuál puede ser? A ver. ¿Ya? A ver. Puede ser, por ejemplo, el verbo a ver, el verbo auxiliar es el verbo haber, ¿no? Otra vez, le ponemos acá en la columna del más. Ahí está. Y luego el verbo principal, ¿qué cosa es? El verbo principal tendrá que ser un participio. Participio. Ahí está. Entonces, jóvenes, la estructura es esta. El verbo compuesto se compone de verbo auxiliar más verbo principal. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo haber. ¿Y cuál es el verbo principal? El participio. ¿Sí? Lo ponemos ahí, poner en medio, y aquí podemos hacer esto, ¿no? Y también ponerlo de repente en el medio. Ahí está. ¿Ya? A ver, ahora, jóvenes, este verbo, el verbo auxiliar, ¿qué cosas? El verbo auxiliar se conjuga, ¿ya? Este verbo se conjuga. Lo que no hace el verbo principal, por ejemplo, el verbo principal no se conjuga. No se conjuga. Ahí está. Y yo también lo pongo acá en el medio. Ahí está. Ahí está. Mejores, el verbo auxiliar se conjuga, el verbo principal no se conjuga. ¿Sí? O sea, ¿cómo sonaría? A ver, aquí sería verbo auxiliar. Por ejemplo, a ver, el verbo estudiar. ¿Cómo sería, jóvenes? Cualquier persona gramatical, ¿eh? Los espero en el chat. Verbo estudiar. ¿Cómo sería en segunda persona? Jóvenes, ¿cómo sería el verbo auxiliar? No, estamos hablando del verbo compuesto, lazo.
Estamos hablando del verbo compuesto. En la segunda persona, ¿cómo sería el verbo estudiar? Verbo compuesto. Si hemos dicho que el participio no se conjuga, entonces pues el verbo auxiliar sí tiene que conjugar. El verbo auxiliar es el verbo haber. El verbo haber, ¿cómo se conjuga en segunda persona? Tú, no, lazo. Tienes que, a ver, Villena igual. Tienen jóvenes que conjugar el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Lazo. Sí, está bien. Por partes, Lazo. Cámara igual. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Lo pongo en rojo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver. Parece que no lo pueden ver. ¿Cuál es el verbo auxiliar, jóvenes? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Ah, ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Ese es el verbo auxiliar. Eso es lo que tienen que conjugar. ¿Cómo lo conjugan? En segunda persona. No. A ver, jóvenes, es tú estudiado, tú estudiado, ¿cómo sería? No, pues, Larico, eso es verbo simple. Estudiaste es verbo simple. Estamos hablando del verbo compuesto. Tú, muy bien, cámara. Muy buen intento. Exacto, muy bien, Larico. Excelente. Larico, ¿no es cierto? Has estudiado. A ver, ahí está. Has, y luego acá, estudiado. Ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahí está. Eso es la forma compuesta del verbo. Tú conjugaste el verbo auxiliar en has, ¿no? Vamos a poner en rojo, ¿no es cierto? Para que se pueda entender mejor. Ahí está, rojo, ¿no? Has estudiado. Jóvenes, el verbo principal, que es el participio, no se conjuga y se mantiene normal, ¿no? Has estudiado, he estudiado, ha estudiado, hemos estudiado, habéis estudiado, han estudiado. ¿Entienden, jóvenes? Se mantiene inalterable. En cambio, el que se conjuga es el haber. Has, has, ha, hemos, habéis, han. ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, es importante entender eso. Ahora, jóvenes, ahora, también me es interesante lo que ha dicho, por ejemplo, ¿quién? A ver, por ejemplo, Lazo dijo algo interesante, ¿no? Lazo dijo algo interesante, ¿no? En el primer ejemplo, ¿no? Cuando estamos queriendo conjugar el verbo haber, ella dijo, tú estás estudiando, jóvenes. Vamos a poner eso, ¿ya? A ver, ella tú, dijo, estás, y luego puso estudiando, estudiando. Jóvenes, este verbo, ¿qué cosa es? Este verbo, la próxima semana lo vamos a ver, pero hoy les doy el adelanto. Este verbo se llama copulativo. Copulativo. Es un verbo copulativo, jóvenes. Y este estudiando, ¿qué cosa es? Este estudiando es un gerundio. Fea la palabra, gerundio. ¿Sí?
Entonces, jóvenes, este verbo estás copulativo, cuando está junto a un gerundio o a un participio, siempre va a funcionar como verbo auxiliar. ¿Entendido, jóvenes? Va a funcionar como verbo auxiliar. Este verbo copulativo estás, ¿no? Va a funcionar como verbo auxiliar. No como haber, o sea, a la misma par que haber. Va a tener la misma función que haber, ¿no? Pero va a ser auxiliar, ¿no? Cuando está combinado con esa palabra, ¿ya? Cuando está combinado con esta palabra, con el estudiando, que es un gerundio. Ojo, no se olvida, no hay que olvidarse de eso. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia con el participio? El participio termina en ado, fíjense, ve. El participio termina en ado, ¿ya? Termina en ado. En cambio, el gerundio termina en NDO. Ahí está, en NDO. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Gerundio, participio. ¿Ya? Entonces, jóvenes, entonces, cuando hay esas formas, entonces, pues, estas formas también son compuestas, ¿ah? Estás estudiando, es compuesta, ¿no? Y alguien me dijo al principio, creo que fue creo que fue Navarro, me parece. Navarro, no sé qué señorita, me dijo, estoy escuchando la clase. ¿Ya? Eso también es igual. Si yo me pongo a pensar, ¿no? Componiendo esto, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. La señorita dijo, estoy escuchando la clase. Dijo, estoy, ¿no? Y en el verbo principal puso escuchando. Ahí está. Otra vez, jóvenes. Ahí está. Escuchando. Y ojo, escuchando también termina en NDO. ¿Sí? Entonces también es gerundio. ¿Sí o no? Es gerundio. ¿No? Y estoy también es copulativo porque viene del verbo estar. Entonces, jóvenes, ahí no hay que olvidarse de eso, jóvenes. Hay que entender, ¿ya? Hay que entender, jóvenes, que estos verbos son un solo verbo. ¿Ya? Jóvenes, entendamos esto, ¿no? Eso, jóvenes, es un solo verbo. Todo esto, el verbo compuesto, ¿ya? Es un solo verbo, jóvenes. ¿Ya? Es un solo verbo. ¿Ya? Es un solo verbo, jóvenes. Ahí está. Es un solo verbo. Aquí le podemos poner 55, ¿ya? Aquí en el medio podemos cambiar de a rojo y resaltado para que entender, jóvenes, que este es un verbo. A ver, has estudiado un solo verbo. Estás estudiando un solo verbo. Estoy escuchando un solo verbo, jóvenes. Es un solo verbo, jóvenes. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso. ¿Sí? Muy bien. A ver. Entonces, ya sabemos, ¿ah? Pues no hay que olvidarse. ¿Ya? Esta estructura. ¿Ya? Muy bien. Mm, Ya, entonces, jóvenes, ese es el verbo compuesto que está en esta forma. Ojo, esta es la forma compuesta. ¿Sí? Es la forma compuesta. Ahora, aquí en la perífrasis verbal, jóvenes, ¿cierto? En la perífrasis nos dice que hay un verbo, ¿no? Más un enlace, más un infinitivo. ¿Sí? Más un infinitivo.
No quería, no quería entrar a discutir esto, jóvenes, pero voy a tener que hacerlo porque vamos a tener que tomar otros temas como el infinitivo y entonces nos vamos a bloquear, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Ese es el verbo compuesto, ya ustedes saben, ¿cierto? ¿Sí? Y lo siguiente que tenemos que saber es acerca del, este, los verbos, ¿no es cierto? Eh, en esta parte, jóvenes, vamos a ver que hay, en el compuesto hemos visto que hay dos palabras, auxiliar más principal. Aquí vamos a ver que hay tres palabras. ¿Cuáles son? Auxiliar, enlace, enlace más infinitivo, más infinitivo. Ahí está, jóvenes. Aquí hay una perífrasis verbal, ¿no? Vamos a ver. Aquí vamos a ver que es una perífrasis verbal. Verbal. Ahí está. Ya, lo vamos a aumentar de tamaño y lo vamos a poner en rojo y lo vamos a separar un poco para que se note. Ahí está. Perífrasis verbal. La perífrasis verbal entonces está compuesta por un verbo más un enlace más un infinitivo. ¿Y cuáles son esas partes? Vamos a ver. A ver. Donde está verbo, le vamos a colocar un verbo, pues, cualquier verbo. Por ejemplo, tengo. Tengo. ¿Ya? El enlace. ¿Cuál puede ser el enlace? El enlace puede ser ¿qué? ¿No? Y luego el infinitivo. Puede ser hacer. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Ahí está. Hacer. Ahora, el infinitivo, ojo, termina siempre en R. Siempre termina en R. Siempre termina en R el infinitivo. ¿Ya? Entonces, aquí está. La perífrasis verbal tiene que ver con que hay un verbo, hay un enlace y hay un infinitivo. El enlace aquí es ¿qué? Pero también puede ser de otra manera, ¿no? También puede ser de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Ah, por ejemplo, puede ser, en este caso, voy, por ejemplo, voy, ¿no? Voy, eh, ahí está el enlace a, a, ahí está, y el verbo principal, que tendría, el verbo infinitivo, tendría que ser en este caso ir, ¿cierto? Ahí está, ir. Tengo que hacer, voy a ir. Mejores, entonces ahí tenemos el verbo, el enlace, el infinitivo. Esa es la estructura, jóvenes. Si ustedes ven una forma que no está aquí, entonces pues no puede ser perífrasis verbal, ¿sí? Si no tiene estructura, si no tiene verbo, enlace, infinitivo, no puede ser perífrasis verbal. Va a ser perífrasis cuando tenga esos tres elementos, verbo, enlace, infinitivo. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, transponiendo hechos, ¿no? Jóvenes, vamos a ver. Estos jóvenes también es un verbo, ¿ya? Estos jóvenes también es un verbo. Vamos a copiar esto acá y vamos a decir que todo esto es un verbo.
jóvenes? ¿Ah? Es un verbo. Ahí está. Eso es un verbo. ¿Entendido, jóvenes? Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Jóvenes, todo claro? ¿No hay ningún tipo de dudas? Ok, Larico, todo claro. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ya. A ver, jóvenes, Larico, ¿me escucha Larico? Muy bien. Ojo, tú me has dicho que todo está claro, ¿sí? Más claro que un día soleado, ¿verdad, Larico? Ya. Dime, ¿cuál es el verbo en esa oración? El joven ha tenido que vender sus libros para estudiar. ¿Cuál es el verbo? Vender. ¿Te das cuenta, Larico? ¿No? Con eso me estás demostrando, Larico, que no has entendido la clase. Tampoco Lazo, tampoco Castro. O sea, no estaba claro, jóvenes. ¿Mm? Porque si hubiera estado claro, me hubieran respondido bien. ¿Ah? Ya, más o menos, cámara, más o menos, más o menos. No, Larico. Ah, jóvenes, más opiniones. Ah, ya, voy a contar hasta tres mejor, ¿ya? Más opiniones, jóvenes. Una. Más opiniones, dos. Y más opiniones, tres. ¿No hay más opiniones, jóvenes? Pregunto entonces. La Nazca. La Nazca Young. La Nazca Young. ¿Está escuchando la Nazca? Presente. Ya, la Nazca. ¿Cuál es el verbo en esa oración? El joven ha tenido que vender su libro para estudiar. Ha tenido que vender. Ha tenido que vender, ¿estás seguro? Sí, Muy bien. Ah, también opina, Navarro también opina igual. Ha tenido que vender. ¿Mm? A ver, Vigil, Vigil, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, Vigil, ¿tú qué piensas? Según Navarro y la Nazca, John dice que el verbo es ha tenido que vender. ¿Tú qué opinas? Creo que puede ser estudiar.
crees que puede ser estudiar, solamente estudiar. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, Vigil, tú has estado pensando en otra cosa en vez de estar escuchando la clase, ¿ah? ¿Ah? Sé sincero, Vigil. Seguro has estado viendo Netflix. ¿Ah? Se puede, ¿ah? Se puede hacer eso. A ver, jóvenes, a ver, recapitulemos un poco, ¿ya? Pues, aquí, ¿qué cosa hemos dicho? Hemos dicho que el verbo compuesto, Vigil, escúchame bien, Vigil, habíamos dicho que el verbo compuesto funciona como un solo verbo. Aquí está, un verbo. Estas dos palabras funcionan como un verbo, uno solo, ¿sí? Entonces, cuando yo he dicho eso, entonces, pues, aquí has tenido que pensar que ha tenido funciona como un solo verbo, ¿no? Pero el que vender, pues, pero que vender también, porque que funciona como enlace y vender funciona como infinitivo. Entonces, pues, y aquí usted me ha dicho que todo esto, toda esta perífrasis verbal también es un verbo, uno solo. Entonces, lo único que teníamos que hacer era hacer la transposición de elementos, Vigil, y decir, por ejemplo, ¿no? Decir, por ejemplo, lo siguiente, que el ha tenido es el verbo, ¿no? El ha tenido es un verbo. Aquí está. Lo vamos a poner acá. Ha tenido. ¿Qué es el verbo? ¿Sí? Luego, luego, hay un enlace. Ahí está el enlace. Este enlace, ¿no es cierto? Este enlace lo vamos a poner acá, porque corresponde a la columna de los enlaces. Y luego, el vender, ¿no es cierto? Que también es el parte del verbo, que es el infinitivo, hemos dicho, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá, porque corresponde al infinitivo. Entonces, jóvenes, ese es el verbo. Ha tenido que vender esto del verbo, jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que hemos dicho, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con el verbo estudiar? ¿Qué pasa con la palabra estudiar? Que también es un infinitivo, igual que vender, ¿ya? ¿Qué pasa con ese estudiar? Vamos a volver más adelante, jóvenes, con eso. Pero solamente quiero que recuerden una cosa, ¿no? Que recuerden una cosa, jóvenes. El verbo compuesto se compone de dos palabras. Esas dos palabras funcionan como uno solo. ¿Y, jóvenes? Hagan de cuenta que esas dos palabras se están casando. El auxiliar más el principal. Se enamoraron y se casaron, pues. Y van juntos a todo lugar. ¿Entendido, jóvenes? Van juntos a todo lugar. Aquí es más radical todavía. Aquí hay tres. Son una familia, pues. Imagínense que hay papá, mamá, hijo, ¿no? Son tres. Aunque el verbo, aquí también puede ser un verbo compuesto. El verbo compuesto también funciona como uno solo, ¿no? Y aparte del enlace y aparte del infinitivo. Eso es lo que tenemos que entender, jóvenes. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la siguiente. Jóvenes, la estructura de un verbo es esta. Vocal temática, que puede ser, esta es la raíz. Ya ustedes saben, jóvenes, cómo la raíz como es la parte invariable de la palabra, ¿no es cierto? Todas las palabras tienen raíz. El verbo también tiene raíz. Can, de cantar, vens, de vencer, y script, de escribir. ¿Sí? Esa es la base. La siguiente vocal que aparece después de la raíz va a ser conocida como vocal temática.
¿Se acuerdan ustedes que hemos dicho la vocal temática, jóvenes? La vocal temática es la que indica la conjugación verbal. La A indica la primera conjugación, la E segunda y la I tercera. ¿Sí? Y luego vienen los morfemas flexivos, ¿no? Morfemas flexivos, jóvenes. Por ejemplo, aquí este era y este STE están marcando el tiempo, el modo y el aspecto. Profesor, pero aquí hay un vacío. Ah, sí, pues, hay un vacío. Cuando hay ese vacío, el que está a cargo de indicar el tiempo, modo y aspecto es la S. Es esta S. Cuando hay un vacío, la S se encarga de eso. Y cuando no hay marca del número y persona, ¿no? Eso quiere decir que también este STE está teniendo la indicación de nombrar al número y persona también. ¿Sí? Entonces, jóvenes, no hay vacíos total absolutos acá. La S se encarga de los 5 morfemas. Y aquí la ST se encarga de los 5 morfemas. ¿No? Entonces, el ERA y el ST están indicando tiempo, modo y aspecto. La S y la N, ¿no? Están indicando número y persona. La S, claro, pues, cantas. ¿Quién cantas? Ah, tú, pues, tú. Segunda persona. Segunda persona del singular. Y aquí, tercera persona del plural. ¿No, jóvenes? Entonces, pues, eso hay que tener en cuenta, jóvenes. Son los morfemas flexivos o la estructura del verbo. Luego tenemos las formas no, jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes que en esta viñeta, aquí, hemos estado hablando del infinitivo, y aquí hemos estado hablando del participio y del gerundio? ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Muy bien, pues, aquí está. El infinitivo. ¿Qué cosa es el infinitivo? El infinitivo, jóvenes, es el que indica una acción potencial. Aquí, por ejemplo, esta señorita está a punto de correr. Ojo, no está corriendo, está a punto de correr. Está en el marcador. Ya está para salir. Le falta solamente esperar el disparo final para que salga como una bala. Mientras ese disparo no haya, esa señorita está sigue en esa posición, en la posición de iniciar la carrera, ¿no? Es por eso que es acción potencial, o sea, que todavía no empieza, todavía no inicia, jóvenes. ¿Ya? ¿Y cuál es la marca? ¿Cómo puedes identificar el infinitivo? Ah, el infinitivo, la marca es la vocal temática, que ya sabes cuál es, ahí está, vocal temática, jóvenes, ¿más qué cosa? Más la R. Más la R. Ahí está. Entonces, vocal temática más R, infinitivo. ¿Ya? Pues, en la oración actúa como sustantivo. ¿Qué cosa quiere decir eso, jóvenes? Aquí, por ejemplo, voy a, aquí, estudiar. Ya. Jóvenes, aquí, en esta oración, el joven ha tenido que vender. Vender está formando parte del verbo. Forma parte del verbo, jóvenes. Pero estudiar no. Como estudiar no está formando parte del verbo, está en otra parte de la oración, entonces esta palabra estudiar está funcionando como sustantivo, jóvenes. Sustantivo. Ok, tutora, no hay problema. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Entonces, jóvenes, ¿se entendió esta parte? Jóvenes, ¿se entendió esta parte? Y a nadie quiere contestar. Muy bien. De igual manera, jóvenes, voy a ver, voy a comprobar si es que han entendido o no. ¿Sí? Entonces, jóvenes, recuerden, ¿ah? Si el infinitivo está dentro de la perífrasis verbal, funciona como verbo y es parte del verbo. Pero si no está en la perífrasis verbal, está en otro lugar de la oración, funciona como sustantivo. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice acá? A ver. La pareja quiere ver a la chica. La deportista ha preferido correr y no acompañar a la parejita. Entonces, jóvenes, a ver,
La Nazca, Venturo, Yadira. La Nazca, Yadira. Sí, profesor. A ver, Yadira, dime. La palabra que está en rojo, que es ver aquí en esta viñeta, esa palabra, ¿es verbo o es sustantivo? La Nazca, te escucho. ¿Es verbo? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo, la Nazca? Me parece que has puesto que has dicho que es verbo. ¿Y la Nazca? Ya, Reyes dice que es sustantivo. ¿Qué opina Ramos? Ramos Vega. Ramos Vega, según la Nazca, es verbo. Y según Reyes, es sustantivo. ¿Quién tiene la razón, Ramos? Ya, a ver, Ramos, si puedes utilizar tu audio para que escuche, para que lo digas en voz alta, a ver, para que el resto lo escuche. Ramos, Es sustantivo. ¿por qué sería sustantivo, Ramos? ¿Por qué? Ah, puede también intervenir Larico, ¿ah? Porque Larico también piensa que es sustantivo. ¿Por qué sería sustantivo, jóvenes? ¿Mm? Ay, ¿qué piensa Camaca? Camaca, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, dime, Camaca, la palabra ver, ¿cómo funciona ahí? ¿Como verbo o como sustantivo? ¿Qué Verbo, opinas? profesor. Como verbo. ¿Por qué funciona como verbo, Camaca? Explícame. ¿Por qué funcionaría como verbo? Ya, Carrión, está bien. Carrión dice también que es sustantivo. Pero, Carrión, explícame por qué, pues, hijo. ¿Ah? O- es niña, ¿no? Ya. A ver, Carrión, explícame por qué es sustantivo. ¿Mm? Ustedes me pueden decir, jóvenes, que es verbo o me pueden decir que es sustantivo. No hay ningún problema. El asunto es que me digan por qué. Eso es lo que quiero saber. Cada uno tiene su posición. Carrión dice que es sustantivo. Que me explique por qué. Abuelo dice que es verbo. Que me explique por qué. Muy bien, cámara. Cámara, bueno, el sustento de cámara también me parece interesante. Dice, hay dos oraciones. Entonces, ver es verbo. Ya. Ahora, jóvenes, a ver, jóvenes, para que un verbo funcione en una oración, tiene que estar conjugado. ¿Entienden, jóvenes? Para que un verbo, para que un verbo funcione como verbo en la oración, jóvenes, el verbo tiene que estar conjugado. Si está en infinitivo, es que no está conjugado. ¿Entendido, jóvenes? Si está en infinitivo, no está conjugado. Primero. Segundo. A ver, jóvenes, otra vez, retrocedamos. Qué cosa hemos dicho acá, jóvenes? Jóvenes, ¿qué cosa hemos dicho acá? Que
El infinitivo, para que sea verbo, tiene que estar dentro de una perífrasis verbal. Tiene que estar dentro de esto. O lo pongo en un color diferente, jóvenes. Infinitivo, ¿ya? Para que sea verbo, tiene que ser, bueno, lo voy a editar, jóvenes. Ahí está. Infinitivo. Para que sea verbo, entonces, el infinitivo tiene que ser, vamos a ver, ¿de qué color? A un color fuerte, azul, ya, azul. Y resaltado todavía, ¿ya? Ya. Entonces, hacer también es infinitivo. Muy bien. Para que hacer sea verbo, tiene que estar dentro de la perífrasis. Muy bien. Vamos a poner ahí también, ¿ya? Azul, muy bien. Ir también, ¿no? Ir, igualito. Es verbo resaltado. Ahí está. Vender igual. ¿Ah? Vender. También igual. Está en azul, resaltado. Ya está. ¿Entienden, jóvenes? El infinitivo, para que sea verbo, para que sea verbo, tiene que estar dentro de una perífrasis verbal. ¿Ya? Si no está, jóvenes, acá, por ejemplo, estudiar. Estudiar no está en la perífrasis verbal, no está. Está aparte, está en otra posición de la oración. Entonces, en ese sentido, jóvenes, estudiar, en este caso, no sería verbo, sería sustantivo. ¿Entienden, jóvenes? Ahora, la pregunta es, ojo, otra vez, enésima vez, jóvenes, si el infinitivo está, para que sea verbo, tiene que estar dentro de una perífrasis verbal. ¿Cómo es la perífrasis verbal? Pues, verbo, enlace, infinitivo. Ese es el orden. Si no está en ese orden, entonces no puede ser verbo. Volvamos. Acá. En esta oración. A ver. Ahí está. La pareja quiere ver a la chica. La deportista ha preferido correr y no acompañar. Jóvenes, el término ver está después del verbo. Este es el verbo, jóvenes. Este es el verbo. Lo voy a subrayar, ¿ya? Ahí está el verbo. Subrayado. Este es el verbo. El infinitivo está después del verbo. Jóvenes, ¿ustedes ven algún enlace acá? Jóvenes, ¿vemos algún enlace acá entre quiere y ver? No. Muy bien. ¿Ustedes ven algún enlace entre ha preferido, que también es el verbo, que también es verbo, ¿ya? Entre ha preferido y correr, ¿hay un enlace? No. Y ahora, acompañar, peor todavía. En acompañar, ¿ven algún verbo al costado o ven algún tipo de enlace? No, jóvenes, no hay. Entonces, jóvenes, si no hay ningún enlace después de un verbo, entonces pues ver, correr y acompañar no serían verbos, jóvenes, serían sustantivos. ¿Por qué? Porque están apareciendo después del verbo sin ningún tipo de enlace. No hay ninguna palabra que les esté acompañando. Por lo tanto, pues, tiene que ser solamente enlace. Perdón, sustantivo. Nada más, jóvenes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me gustaría que entiendan de esta viñeta, jóvenes. Seguimos, porque se nos acaba el tiempo. Ahora, jóvenes, miren lo que dice el cangrejo, ¿ah? Miren lo que dice el cangrejo, jóvenes. El cangrejo dice, recuerda, el infinitivo actuará como verbo solo en las perífrasis verbales. Voy a cantar, aquí está, cantar, junto a un enlace y a un verbo. Salir, junto a un enlace y a un verbo. ¿Entienden, jóvenes? El infinitivo actuará como verbo solo en las perífrasis verbales. ¿Sí? En los demás no. ¿Ya? Aquí la chica, por ejemplo, dice, la chica, ¿qué cosa dice la chica? Primero pensó acompañar a sus amigos, pero tuvo que decidir no hacerlo. Entonces, mírenme, jóvenes, aquí, acompañar. Otra vez, ¿ya? Jóvenes, acompañarlos. Esperen en el chat, antes que se nos acabe la hora. Acompañar. Es verbo sustantivo, jóvenes. Jóvenes, acompañar. Es verbo sustantivo. Muy bien, Navarro, muy bien, Cámara, muy bien, Larico. Son sustantivos. Ahora, jóvenes, una cosa. Ahora, decidir qué cosa es. ¿Verbo o sustantivo? Muy bien, Reyes, muy bien, Larico. Muy bien, Cámara. Muy bien, Navarro. Sí, es verbo. Claro, pues. ¿Por qué? Porque está en una perífrasis verbal. ¿Por qué?
tuvo que decidir es perífrasis verbal. Ahí está, tuvo que decidir, perífrasis. Por lo tanto, ese decidir es verbo. En cambio, hacerlo no. Hacer no es verbo, es sustantivo, porque está aparte de un verbo, jóvenes, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, hay que entender eso. Eso es en cuanto al infinitivo, jóvenes. Luego tenemos el caso del participio. El participio es una forma no personal que indica una acción finalizada, ¿no? Su marca es do, to, so, cho. Jóvenes, en la oración actúa como adjetivo. ¿Cómo así? Actúa como verbo, jóvenes, escuchen bien esto y vean bien esto. Actúa como verbo en las formas compuestas. Ha venido, he caminado, había comido. Ahí actúa como verbo, jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos visto eso, ¿no es cierto? A ver acá. ¿Dónde hemos visto eso? Aquí. ¿Se dan cuenta? Participio. Verbo principal, participio. Participio no se conjuga, estudiado. Ahí está. ¿No? Estudiado es un participio. ¿Por qué? Porque termina en ado, hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pues, ese es el participio. Entonces, el participio dice que funciona como, en la oración funciona como adjetivo. Ahí está, ¿no? Pero jóvenes, al lado de un sustantivo, el participio solamente será un adjetivo, común y corriente. Sombrero caído, huevo pasado, problema resuelto. ¿Sí? No hay que confundirse, jóvenes, ¿ah? No hay que confundirse. Si yo te pregunto en el temático, busca el participio que funciona como adjetivo, entonces me tienes que buscar una forma en la que el participio esté al lado de un sustantivo. ¿Me dejo entender, jóvenes? Jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Ya? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. A ver, la caravana ha partido de Bagdad al atardecer. Posiblemente llegue a El Cairo mañana, con los camellos cansados y el ánimo deshecho por los desafortunados sucesos de anteayer. Jóvenes, a ver, pregunta. ¿Partido qué cosa es? ¿Verbo o adjetivo? Cámara dice que es adjetivo. Carrión también dice que es adjetivo. Ahora, jóvenes, dense cuenta de esto. A ver, Cámara y Reyes dice que es verbo. Cámara y Carrión, dense cuenta de eso. Partido está al costado de un verbo auxiliar, como a. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, partido estaría funcionando como verbo, porque está al costadito de un verbo auxiliar. Y lo puedes reconocer por la H y por la A. En cambio, cuando dice, llega al Cairo mañana con los camellos cansados. Cansados, por ejemplo, está al costado de un sustantivo, no está al lado de un verbo auxiliar. Por lo tanto, cansados vendría a ser un adjetivo. Ánimo, desecho. Desecho también. Ojo, recuerden que termina en cho también, ¿no? Termina en do, to, so, cho. Entonces, desecho también funcionaría como un adjetivo de ánimo por los desafortunados sucesos de ayer. Desafortunados. Desafortunados termina en ado también de sucesos. Funciona como un adjetivo de sucesos. ¿Entienden, jóvenes? Va a funcionar como verbo si es que está al costado de un verbo auxiliar, ¿no? Y va a funcionar como adjetivo cuando está al costado de un sustantivo. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Y luego tenemos al más pesado de todos, que es, una cosita, jóvenes. Después lo pueden chequear, ¿ah? No se dice he frito papas, ¿ya? No se dice he frito papas. Tampoco se dice he impreso hojas. Eso no está bien, jóvenes, ¿ya? ¿Cómo se debe decir? Se debe decir he freído papas y he imprimido hojas. ¿Entendido, jóvenes? ¿Ya? Una cuestión normativa, jóvenes, del participio, ¿ya? Siguiente, entonces, el gerundio indica la acción en proceso. Se le identifica con la terminación NDO. El gerundio actúa en la oración como adverbio, jóvenes. ¿Cómo así? Vamos a ver. Dice, la niña terminó la tarea guardando sus cosas. Jóvenes, aquí, por ejemplo, a ver,
Guardando es un adverbio que está funcionando, o sea, que tiene que funcionar después de un verbo. Aquí está funcionando después del sustantivo, que no es posible hacerlo. O sea, eso está mal, ¿no es cierto? No se puede hacer eso. Tú no puedes poner un gerundio después de un sustantivo, no se puede, ¿no? Puedes hacer esto, cogiendo o sea, cogiendo, estás utilizando al principio de la oración el gerundio, eso sí se puede hacer, ¿sí? Mira acá, entró corriendo. Corriendo está actuando después del verbo, y eso está bien. Entró corriendo. Es una acción simultánea, entró corriendo, ¿no? Esa forma, aquí también funciona como adverbio, ¿no es cierto? Y aquí también, dando un portazo, dando. Dando también funciona como adverbio porque está después del verbo. ¿Entendido, jóvenes? Lo que no se puede hacer, poner un gerundio después de un sustantivo. Guardando, tarea guardando, caja conteniendo. No se puede hacer eso. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Y acá. El avión está volando bajo. Jóvenes, aquí, en esta oración, ¿cuál es el verbo? Jóvenes, en esa oración, ¿cuál es el verbo? El avión está volando bajo. Otra vez, Larico. ¿Ah? Jóvenes, por favor. Pensé que ya habíamos pasado eso. Exacto, muy bien, cámara. Está volando, jóvenes. Está volando es el verbo. Recuerden, está verbo auxiliar, volando, gerundio. Ya, está volando. Es el verbo, jóvenes. ¿Ya? Ahora, pero de acá, los pasajeros siguen viendo. Viendo cómo funciona. Aquí viendo ya no sería parte del verbo. Aquí no está funcionando como auxiliar, como principal. Aquí está funcionando como un adverbio simple, común y común, silvestre. ¿No es cierto? Viendo. Es un adverbio cualquiera. Y por lo tanto, es un adverbio, pues. Aquí no. Aquí volando está siendo verbo. Aquí volando funciona como verbo. Aquí viendo funciona como adverbio, jóvenes. ¿Sí? Para que se den cuenta que para que el gerundio sea verbo, tiene que estar junto a un verbo copulativo de esta forma. ¿Sí? Bien, jóvenes, se nos ha pasado el tiempo. Por favor, salgan de Zoom para poder entrar al intranet y dar su examen en línea. Jóvenes. Jóvenes, ¿están entrando en línea? A ver, a Pasa, a Róspide, Astucuri, Barzoli, Caballero, ¿están dando su temático? Esos jóvenes que estoy nombrando, a Pasa, a Róspide, Astucuri, Barzola, Caballero, ¿están dando su temático? Sí, Lo mismo para profesor. Castro, Camaca y Sí, Corimanya. profesor, estoy dando mi temático. Yo ya estoy dando ya. No los veo.
Ya, ok. Pero todavía siguen a aparecer Apasa y Aróspide. Corimanya, Inostroza, Lindo, Munibe, Pobis, Profesor, Algoa. ahí lo estoy haciendo. Profe, yo ya estoy dando mi temático. ¿Sí? También, profesor. Ya. Como digo, aquí algunos nombres no aparecen, pues. Ok, jóvenes, ok. Jóvenes, la domiciliaria es la pregunta 2, 4 y 5 del libro, ¿ya? Están numeradas ahí, en la domiciliaria, las 2, 4 y 5. Mis jóvenes, lo único que tienen que hacer es repasar muy bien la teoría, ¿no es cierto? Descargar esas diapositivas que hemos pasado, con todas las correcciones que hemos hecho, ¿ya? La van a encontrar en línea, y ahí pues la van a poder ver con